Producción. Terminación del pozo. Es un proceso operativo que se inicia después de cementada la última tubería de revestimiento de explotación, con el fin de dejar al pozo produciendo hidrocarburos. Existen varios tipos de terminación. La elección de la terminación del pozo debe ajustarse al tipo y a la mecánica del flujo del yacimiento al pozo y del fondo del pozo a la superficie, como también al tipo de crudo. Si el yacimiento tiene suficiente presión para llevar el petróleo hasta la superficie, al pozo se le cataloga como de flujo natural y se adecuarán válvulas o el conocido árbol de Navidad. Pero si la presión es solamente suficiente para que el petróleo llegue nada más que hasta cierto nivel en el pozo, entonces se hará producir por medio del bombeo mecánico o hidráulico o por levantamiento artificial a gas. Mecanismos naturales de producción del yacimiento. El empuje del petróleo hacia los pozos se efectúa por la presión natural que tiene el yacimiento. En la práctica se ha constatado que este empuje se puede derivar de la presencia de un casquete de gas libre encima del petróleo, de un volumen de gas disuelto en el petróleo, de un volumen de agua dinámica subyacente o de empuje por gravedad. El bombeo mecánico no es más que un procedimiento de succión y transferencia casi continua del petróleo hasta la superficie. El balancín de producción imparte el movimiento de sube y baja a la sarta de varillas de succión que mueve el pistón de la bomba, colocada en la sarta de producción o de educción, a cierta profundidad del fondo del pozo. La válvula fija permite que el petróleo entre al cilindro de la bomba. En la carrera descendente de las varillas, la válvula fija se cierra y se abre la válvula viajera para que el petróleo pase de la bomba a la tubería de educción. En la carrera ascendente, la válvula viajera se cierra para mover hacia la superficie el petróleo que está en la tubería, y la válvula fija permite que entre petróleo a la bomba. La repetición continua del movimiento ascendente y descendente mantiene el flujo hacia la superficie. En bombeo hidráulico se usa como medio impelente del petróleo un fluido que se bombea por la tubería de educción. El petróleo producido y el fluido impelente suben a la superficie por el espacio anular. La mezcla pasa por un separador o desgasificador y luego a un tanque de donde el petróleo producido pasa a almacenamiento y suficiente impelente permanece en el tanque para ser succionado por la bomba y ser bombeado otra vez al pozo. Levantamiento artificial por gas. Puede ser intermitente y continuo. Se usa inyectando gas al pozo para mantener una razonable presión de fondo que sostenga un índice de productividad de líquidos diaria determinada. En la superficie se dispone todo lo concerniente al manejo del gas que debe utilizarse. Características, recolección, presiones, tratamiento, medición, control de volúmenes, compresión, distribución e inyección para la red de pozos del sistema. De igual manera, existen también en la superficie las instalaciones requeridas para recibir la producción de los pozos, gas, petróleo, agua, y efectuar su separación, tratamiento, almacenamiento, distribución y despacho. Manejo de la producción. Desde el cabezal de cada pozo comienza la tubería que, tendida sobre el suelo,
llega a una determinada estación de recolección diseñada para recibir la producción de cierto número de pozos. El diámetro de cada tubería corresponde al máximo volumen de producción que se piense manejar, como también a las características del crudo, especialmente la viscosidad y la presión del flujo natural en el cabezal. Generalmente los diámetros nominales más utilizados están entre 2 a 4 pulgadas. Diámetros mayores pueden ser requeridos para manejar altos volúmenes de producción o petróleos muy viscosos. La estación de flujo y recolección de la producción de los pozos la componen un grupo de instalaciones que facilitan el recibo, la separación, medición, tratamiento, almacenamiento y despacho del petróleo. El flujo del pozo consiste preponderantemente de petróleo, al cual está asociado un cierto volumen de gas. La relación gas-petróleo, RGP, se mide en metro cúbico de gas por metro cúbico de petróleo producido, o en pies cúbicos de gas por barril de petróleo producido, a condiciones estipuladas en la superficie. Además, el flujo de petróleo y gas puede mostrar la presencia de agua y de sedimentos procedentes del yacimiento productor. En la estación de flujo y de recolección, el múltiple de recolección de producción representa un sistema de recibo al cual llegan las tuberías de cada uno de los pozos productores asignados a esa estación. El múltiple facilita el manejo de la producción total de los pozos que ha de pasar por los separadores, como también el aislamiento de pozos para pruebas individuales de producción, por medio de las interconexiones del sistema y la disposición apropiada de válvulas. Se facilita la distribución, el manejo y el control del flujo de los pozos. Separadores de producción. Es muy importante la separación del petróleo del gas, del agua y de los sedimentos que lo acompañan desde el yacimiento. Para realizar la separación del gas del petróleo, se emplean separadores del tipo vertical u horizontal, cuya capacidad para manejar ciertos volúmenes diarios de crudo y de gas a determinadas presiones y etapas de separación varía de acuerdo a las especificaciones de manufactura y funcionamiento requeridos. En la separación de gas y petróleo es muy importante considerar la expansión que se produce cuando el gas se desprende del petróleo y la función que desempeña la presión. Además, en el interior del separador, a través de diseños apropiados, debe procurarse el mayor despojo de petróleo del gas, de manera que el gas salga lo más limpio posible y se logre la mayor cantidad posible de petróleo. La separación para una, 2 o 3 etapas está regulada por factores tales como la presión de flujo en el cabezal del pozo, la presión con que llega a la estación, la relación gas-petróleo, la temperatura y el tipo de crudo. La última etapa de separación ocurre en los tanques de almacenamiento, donde todavía se desprende gas del petróleo a una presión levemente mayor o igual a la atmosférica. Además de un proceso tecnológico, la separación procura la mayor obtención de crudo que, por ende, significa la mayor extracción de petróleo del yacimiento y el consiguiente aumento de ingresos. Cuando la producción está acompañada de cierta cantidad de agua, que además tanto esta como el petróleo pueden contener elementos corrosivos, entonces la separación involucra otros tipos adicionales de tratamiento como el calentamiento, aplicación de anticorrosivos, demulsificadores, lavado y desalación del crudo, tanques especiales para asentamiento de los elementos nocivos al crudo y al gas,
y otros procesos que finalmente condicionen el crudo y el gas producido para satisfacer las especificaciones requeridas para la entrega y venta a los clientes. Almacenamiento. Diariamente los pozos productores fluyen o bombean sus respectivas cuotas de producción, como ya se ha señalado, a sus correspondientes estaciones de flujo. Allí, luego de la separación y tratamiento adecuados, el crudo pasa a tanques de almacenamiento, cuyo número y volumen son suficientes para recoger holgadamente la producción de varios días. También se mantiene un registro de los volúmenes de crudo recibidos, tratados, almacenados y despachados. Los tanques utilizados para el almacenamiento son cilíndricos y su altura y diámetro están en función de su capacidad. Estaciones pequeñas bombean el crudo a estaciones de mayor capacidad de almacenamiento y de recolección, que, conectadas a oleoductos, despachan diariamente grandes volúmenes de crudo a los puertos de embarque o directamente a las refinerías. La fiscalización del almacenaje y despacho de volúmenes de crudo se hacen según las normas y procedimientos vigentes, de acuerdo con las leyes y reglamentos de los diferentes despachos gubernamentales para fines de control de producción, exportación, refinación y consumo interno, regalías, impuestos, etc. Disposición del gas. El gas producido con el petróleo, luego de separado y tratado preliminarmente, si fuese necesario, puede ser enviado a plantas especiales de tratamiento final para distribución por gasoductos a las plantas petroquímicas y refinerías, a ciudades para consumo en las industrias y servicios domésticos, o también es usado por la misma industria petrolera en sus operaciones como combustible o para ser reinyectado en los yacimientos para la restauración y o mantenimiento de la presión y por ende lograr un mayor porcentaje de extracción del petróleo in situ. Disposición del agua. La cantidad de agua que acompaña al petróleo producido de los pozos puede ser de características sencillas, cuya separación por asentamiento en tanques se logra fácilmente. En ocasiones, el manejo, tratamiento y disposición del agua no requieren de instalaciones especiales. Sin embargo, se dan situaciones en las que el volumen de agua producido diariamente es muy alto. Las características del agua y del petróleo pueden facilitar emulsiones que requieren de tratamientos mecánicos, químicos, térmicos o eléctricos para lograr la adecuada separación de los dos fluidos y obtener un crudo que corresponda a las especificaciones de calidad requeridas. La presencia de sal en asociación con el agua y el petróleo es de ocurrencia natural en muchos estratos geológicos. De la concentración de sal en solución dependerá la selección del tratamiento que deba emplearse para despojar el petróleo de la sal que contiene. La sal es indeseable en el crudo por sus propiedades corrosivas y las implicaciones operacionales y económicas que ello significa para las refinerías. El manejo y disposición del agua asociada con la producción de petróleo es una fase que a veces puede resultar muy compleja, especialmente si el volumen de agua es muy grande y si el agua es salada. En ocasiones, una buena opción operacional y económica es inyectar el agua al yacimiento. Gracias por tu atención. Te invito a que veas el video 4, gas natural.